Hola, ¿cómo andan? ¿Andan por ahí? Ahí veo a Gonzalo. Hola, buenas noches, profesor. Buenas, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Facundo, ¿cómo andás? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, me imagino que ustedes son el grupo 3. Sí, Dale, perfecto. Bueno, vamos a esperar un poquitito. Prueben ahí, ahí se ve perfecto el PPT. ¿Se ve bien? Sí, 10 puntos. Genial. Les recuerdo una cosita, ya está habilitado el link para subir cada uno su copia del TP, solo la copia del marco teórico, digamos, el TP propiamente dicho, y el Drive, uno de ustedes, yo qué sé, el que ustedes decidan, va a subir al Drive una copia de PPT, del TP y de las preguntas, sin contestar. Genial. Bueno, muy amable. profe, creo que ya lo dijo, Profe, nos quedó la duda. Uno solo sube en el Drive y el trabajo en el campus cada uno sube, ¿verdad? Sí, vuelvo a repetir con lo que dije recién. Cada uno sube solo su TP a donde dice presentación del grupo. 3 y 4. Muy bien. Lorena, ¿vas a Profe, preguntar algo? sí, yo no aparezco para poder cargar en la primer clase. Bueno, comenté que por equivalencias ingresé tarde a la cursada y quedé asignada en el grupo de funciones ejecutivas, pero me dice que no pertenezco a ningún grupo y no puedo cargarlo. Pero ¿podés ver el campus vos? Sí, yo estoy en el campus desde que ingresé, puedo ver todo, pero al momento de querer cargar el trabajo me dice que no pertenezco a ningún grupo y tampoco aparezco, mi nombre no aparece, digamos, en el No, de funciones claro. ejecutivas. Bueno, tenemos que escribir, a ver, vos tenés que escribir linkeado a nosotros a secretaría a ver qué pasa, explicando tu situación. Bueno. Escribí con copia a Mauricio y a mí, a secretaría, y preguntá a ver qué pasa, porque por ahí no linkearon tu mail o tu Dale. espacio, digamos, al campus. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Vos tenés que rendir ahora? Sí. Ok. Incluso rendí el examen, En la lista de parcial lo rendí. participantes claro, en la lista de participantes del aula estás. Sí, y el parcial lo rendí también. ¿Y lo viste bien? ¿Todo perfecto? Sí, todo genial. Bueno, ¿ustedes tienen algún grupo de WhatsApp de sus compañeros? ¿De todos? Sí. Bueno, les pueden escribir a sus compañeros que, aunque sea de recordatorio, que estamos por empezar. Ahí escribo. Bueno, muy amable, gracias. Voy a poner a grabar y ya pueden comenzar. Un segundito. Mucha suerte y Gracias. tranquilos. gracias. Después vamos con las preguntas del final. Muy bien. Vamos adelante con la presentación del grupo 3 de Comisión 4. Cuando quieran. ¿A quién le toca? Sí, acá, perdón, profe. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo 3, mi nombre es Micaela, y a nosotros nos tocó investigar acerca de las funciones ejecutivas, bueno, lo que son su funcionamiento, y la relacionamos con una película que se llama El Padre, que, bueno, trata del deterioro cognitivo y demás. Bien, paso a comenzar. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que controlan y regulan otras capacidades mentales más básicas, como la atención, la memoria y las habilidades motoras. Actúan como un sistema de control central que organiza y coordina nuestra actividad mental y conductual, especialmente cuando nos toca pasar situaciones complejas, cambiantes. Las funciones ejecutivas
Por favor, Sofía, ¿podés silenciarte? Las funciones ejecutivas son los procesos de control cognitivo que regulan los pensamientos y las acciones en el sostenimiento de un comportamiento dirigido a una meta. Involucran procesos cognitivos de alto orden, permitiéndonos gestionar nuestras acciones y emociones de una manera efectiva, y por esta razón es que metafóricamente se las conoce como el director de orquesta de nuestro cerebro. Las funciones ejecutivas involucran una serie de procesos entre los que se destacan la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, el mantenimiento y la manipulación de información no deseada, la supresión de pensamientos o acciones y la habilidad de cambiar flexiblemente de una tarea a otra. Bueno, nosotros investigamos y llegamos, con la información que recaudamos, hay una problemática que es que no hay una única definición que se acerque más, porque es esta falta de uniformidad refleja la riqueza del concepto como los desafíos que implica estudiarla y su evaluación. Esta variabilidad en los conceptos se debe a múltiples factores. Uno de ellos es los enfoques teóricos diversos. Esto quiere decir que algunos autores o investigadores las entienden como mecanismos de control mental o habilidades para la autorregulación, mientras que otros las consideran procesos cognitivos generales o mecanismos de integración intermodal o intertemporal. Esto quiere decir que a la forma en la que el cerebro combina información de diferentes sentidos, o sea, como la vista, el oído, el tacto, para crear una percepción unificada del mundo. Otro de los factores es la variación de componentes, ya que algunos modelos se centran solamente en las 3 funciones básicas, que son la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, y otros amplían la lista de habilidades e incorporan el procesamiento emocional como parte integral de estas funciones básicas. Y otro de los factores son las finalidades distintas, ya que las definiciones difieren en el propósito atribuido, ya que destacan un papel en la adaptación de la conducta y el funcionamiento social y la resolución de problemas o la habilidad para enfrentar diferentes situaciones complejas y novedosas. Debido a esta gran cantidad de conceptualizaciones, podemos decir que no hay una única definición. Las funciones ejecutivas son indispensables, ya que atraviesan nuestra vida cotidiana, desde decidir prioridades hasta adaptarnos a cambios imprevistos. Son esenciales para la autonomía personal y su deterioro cognitivo provoca desorganización, desorientación y dependencia, que esto se puede ver en el Alzheimer, por ejemplo. Y son cruciales para el rendimiento académico y laboral, en la etapa escolar, por ejemplo, ya que permiten el mayor control sobre el pensamiento y facilitan la planificación y organización de tareas. También son muy importantes para la adaptación y la integración social, porque nos permiten reaccionar de manera flexible ante contextos dinámicos y cambiantes. Y también son muy importantes para la regulación de la conducta, ya que actúan como un sistema de control central que organiza, coordina la actividad mental y conductual.
Y la disfunción ejecutiva se manifiesta en conductas desadaptativas, donde se incrementa la impulsividad y la desinhibición del comportamiento. Y bueno, como para cerrar y darle pie a mi compañera, las funciones ejecutivas están estrechamente relacionadas y dependen fundamentalmente de la corteza prefrontal del cerebro, que ésta actúa como un sistema de control central para coordinar y supervisar la conducta dirigida a objetivos. Y bueno, estructuralmente la corteza prefrontal se divide en tres áreas especializadas con roles ejecutivos específicos cada una, que son la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial y la corteza prefrontal orbitofrontal. Bueno, Ana, ¿quieres seguir? Dale, gracias, Mica. Bueno, soy Ana Costas, me toca hablar de lo que es el rol de la corteza prefrontal, como decía Mica, y de sus conexiones. El área prefrontal constituye lo que se denomina área de la humanidad, porque es la responsable de gestionar todo lo que es la identidad de la persona. Y es gracias a las funciones ejecutivas que alberga esta zona que permite transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones. Desde lo que es la neuropsicología, las funciones están estrechamente relacionadas, como decíamos, con la corteza prefrontal del cerebro, que va a actuar como control central, va a coordinar la conducta dirigida a objetivos sobre todo, pero ahora les voy a contar un poquito más adelante que alguna alteración en lo que es el área puede impactar en la calidad de vida de las personas, especialmente cuando se trata de etapas, digamos, muy, muy tempranas, como son la infancia o la adolescencia, donde se están formando justamente y una alteración puede provocar gran impacto, ¿no? ¿Cómo se organiza el control mental y conductual desde el cerebro? Bueno, como Mica ya había adelantado, ahí está la corteza dorsolateral, la ventromedial, la orbitofrontal y la cingulada anterior, y cada una tiene una función determinada, ¿no? Igualmente todas las áreas juntas van a organizar el control mental y conductual. Por ejemplo, lo que es la cingulada anterior nos va a permitir detectar los errores y monitorear el desempeño. Después la dorsolateral nos va a permitir planificar, razonar todo lo que es la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Después la ventromedial nos va a permitir integrar entre emociones y cogniciones, tomar decisiones según riesgo y recompensa. Y la orbitofrontal nos va a permitir controlar los impulsos y la conducta social. Después, bueno, como les decía, en las etapas evolutivas, digamos, una alteración en las etapas puede ser grave y puede impactar en lo que es la calidad de vida de la persona. Como vemos en el slide, hay un niño, durante la infancia, digamos, el desarrollo de la corteza prefrontal permite avances en que el niño pueda inhibir, tener memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, y si se altera, justamente en este periodo puede impactar negativamente en que el niño aprenda y se adapte justamente socialmente, ¿no? En la adaptación social. Bueno, hay diferentes alteraciones en lo que es la etapa temprana, como por ejemplo dificultades en la autorregulación emocional y en el control de los impulsos. Pueden existir problemas en la planificación, en la atención y en la memoria de trabajo, limitaciones en la flexibilidad cognitiva, afectando la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, impacto en la autonomía, el aprendizaje escolar y en la integración. Y bueno, y también, esto me pareció muy importante, que no solamente, o sea, todo lo que es en la crianza, ¿no? El estrés crónico, un trauma, la pobreza, los entornos caóticos, la falta de nutrición, pueden bloquear el desarrollo ejecutivo, retrasando la maduración de lo que son las redes prefrontales. De todas maneras, por suerte el cerebro tiene una plasticidad que hace que se conserve y que se pueda compensar, ¿no? O recuperarse parcialmente mediante, por ejemplo, estimulación cognitiva, vínculos positivos, y experiencias enriquecedoras. Por eso, digamos, el entorno también es fundamental, ¿no? Para el desarrollo. Así que le doy pie a mi compañero.
Hola, ¿se me escucha? Sí. Ahí está. Bueno, yo soy Jorgelina Chuliver. A mí me tocó una parte muy divertida que es la conceptualización del término. Así que bueno, a ver si podemos pasar en la otra termina. Ahí está. Muy bien. Bueno, se suele decir que las funciones ejecutivas funcionan como lo que sería el director de orquesta del cerebro y nos permite gestionar las acciones, las emociones para lograr los objetivos que cada uno se plantea, regulando y controlando el pensamiento y la acción. ¿Para qué sirven en concreto? Para planificar, para tomar decisiones, para controlar los impulsos, para recordar la información importante, para cambiar las estrategias cuando las cosas no salen como esperábamos. Nada más. Una filmina más. Bueno, varios autores fueron haciendo definiciones con respecto al término y clasificándolas. Barker fue uno de los que dijo que las funciones ejecutivas nos permiten mantener una conducta orientada a los objetivos y están detrás de los procesos, bueno, que ya se nombraron, la toma de decisiones, la planificación, la inhibición de respuestas inclusivas. Q habla de que los principales procesos son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. La siguiente termina. Diamond dice que las funciones ejecutivas se entienden como procesos de control cognitivo. Esto quiere decir que es un mecanismo que usamos para dirigir nuestros pensamientos y acciones de manera consciente. Desde esta perspectiva, se enfoca principalmente en lo cognitivo, es decir, cómo pensamos y regulamos nuestra atención y la memoria. Después Verdejo García Bechara habla más de la integración entre lo cognitivo y lo emocional. Lesac destaca el papel de las funciones ejecutivas en la adaptación social y el comportamiento cotidiano. Y Miyake propone un modelo basado en las tres funciones básicas: memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, que se combinan para dar lugar a acciones más complejas. En definitiva, todas estas clasificaciones, si bien todas son parecidas o más o menos dicen lo mismo, lo cierto es que a la hora de definir las funciones ejecutivas, no es un concepto único, sino que se llama concepto paraguas porque justamente engloba habilidades mentales relacionadas entre sí. Y lo importante es entender que son procesos que nos permiten pensar antes de actuar, adaptarnos a los cambios y organizar nuestra conducta de manera eficaz. Bueno, le cedo a la compañera. A mí. Bueno, buenas tardes, profesores, compañeros, compañeras. Mi nombre es Facundo de la Colina y seguido de lo que hablaron mis compañeras, voy a seguir con el tema de los dominios cognitivos, o sea, cómo se divide la función ejecutiva. Uno de los tres importantes tenemos el dominio cognitivo, que incluye las habilidades mentales necesarias para el razonamiento y la resolución de problemas. Aquí, en este dominio se dividen en tres. Tenemos uno muy importante que es la memoria de trabajo, que también es conocida como una memoria operativa. Es la habilidad cognitiva fundamental que nos permite retener y manipular la información en forma temporal, mientras realizamos o ejecutamos alguna determinada tarea. Posteriormente, la planificación es la habilidad de organizar una secuencia de pasos para poder alcanzar una meta. Y la iniciativa es la capacidad de empezar una tarea sin necesidad que alguien nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Sería una iniciativa personal, ¿no? Que la persona, el sujeto, pueda tener la iniciativa para accionar a la tarea.
Posteriormente tenemos el dominio emocional, después del cognitivo, o sea, sería de los tres que se divide, el segundo sería el emocional, que es la habilidad de regular nuestras emociones para responder de manera adecuada a diferentes situaciones. ¿Qué significa esto? Se divide en el control emocional, que también es conocido como la autorregulación emocional. Esta autorregulación es una habilidad fundamental que permite a las personas gestionar y manejar sus propias emociones de manera saludable y adaptativa. En este caso no se trata de suprimir o ignorar los sentimientos, sino comprenderlos y aceptarlos y decidir conscientemente cómo uno lo va a expresar y actuar en consecuencia. Esta es una de las competencias clave de la inteligencia emocional y es una función ejecutiva superior del cerebro, vinculada principalmente en la corteza prefrontal. Por último, tenemos lo que es el dominio conductual. Este dominio se relaciona con el control de las acciones y la adaptabilidad del comportamiento. En este caso se divide en tres. Tenemos la inhibición, la flexibilidad y la supervisión de sí mismo. La inhibición es la habilidad de suprimir respuestas impulsivas o inapropiadas para enfocarse en una tarea que se está realizando. La flexibilidad es la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones o cambiar la estrategia cuando es necesaria. Y la supervisión de sí mismo es la habilidad de monitorear y evaluar nuestro propio desempeño y comportamiento. Por último, lo que hicimos fue una relación de estos tres dominios que son importantes. Los dominios cognitivos, emocionales y conductuales interactúan constantemente. Los pensamientos es la influencia cognitiva. Los sentimientos es lo emocional, que a su vez afectan en nuestro comportamiento conductual. Este ciclo se va a retroalimentar. Doy un ejemplo acá, si tenemos un pensamiento negativo, cognitivo, posteriormente me puede generar una emoción, una ansiedad, y esto me puede llevar a evitar una situación social, conductual. Ejemplo en el ciclo, si tenemos un pensamiento de, bueno, nos va mal una presentación, ¿no? Pero sería el pensamiento, ¿no? Lo que tenemos. La emoción va a ser ansiedad, miedo, angustia, inseguridad, ¿no? Va a ser como rechazar automáticamente ese pensamiento cognitivo y que se va a traducir en una forma conductual. ¿Cuál va a ser la forma conductual? Va a ser, bueno, no me presento al parcial, no hago la presentación, postergo las actividades que uno tenía, digamos, como iniciativa. Bueno, posteriormente doy la palabra a mi compañera Clara, que va a seguir con la estructura cerebral. Hola, bueno, mi nombre es Lorena. Voy a hablar un poco de lo que es la estructura cerebral y las cortezas implicadas en las funciones ejecutivas. Bueno, esta integración entre lo que es la cognición, la emoción y la conducta. Las funciones ejecutivas se sostienen en la interacción de varias áreas del lóbulo frontal que trabajan como un sistema integrado de control y autorregulación. Ana ya habló un poco, hizo como una introducción de esta parte, pero bueno, esto es como por ahí un poco más profundo y también está incluida la corteza cingulada anterior. Estas cortezas permiten pensar, sentir y actuar de forma coherente, adaptándonos a las demandas del entorno. La corteza prefrontal dorsolateral dirige y coordina procesos cognitivos, la ventromedial integra emoción y cognición en la toma de decisiones, la corteza prefrontal orbitofrontal regula conducta y el control social, y la cingulada anterior tiene más una función de supervisión. En conjunto, es como equilibran lo que es la razón, la emoción y la conducta, dando como resultado, bueno, por ahí
lo que es la adaptación de la persona a las diferentes situaciones a las que o los diferentes entornos en los que se maneja. La corteza prefrontal dorsolateral es, en lo que también una de mis compañeras mencionó, el director de orquesta del cerebro por ahí, ya que coordina los procesos mentales más complejos, las funciones superiores como la planificación, la memoria de trabajo, el razonamiento, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva. El papel es organizar y supervisar las acciones antes de que la persona las ejecute. Esto del pensar antes de actuar. Bueno, la corteza prefrontal ventromedial es el puente entre la emoción y la razón. Integra por ahí más este puente entre la emoción y la afectividad y el pensamiento. Evalúa riesgos y recompensas. Permite actuar de forma coherente con lo que se piensa y con lo que se siente. Y gracias a esta conexión, las decisiones dejan de ser 100% racionales para estar también vinculadas a la emoción. La prefrontal órbito frontal es como el filtro social. Quizás está más vinculada al control de impulsos, nos permite ajustar acciones a las normas, evaluando riesgos, evaluando el contexto, anticipar las consecuencias, quizá mediante esa evaluación evita respuestas que son más impulsivas, más del ya, o inapropiadas que no tienen que ver con el contexto en el que la persona está en ese momento. La función como más principal es el control social, la autorregulación y quizás el aprendizaje de lo que ya sucedió antes para no volver a repetirlo. La corteza cingulada anterior no pertenece como a lo que es quizá a los tres mencionados antes, a la parte frontal, pero sí es un sistema de detección y corrección. Su función es detectar errores y conflictos, tiene una función de supervisión, autorregulación y aprendizaje a partir del error. Bueno, en esta imagen quizá lo que quisimos como mostrar es esta armonía que hay entre el pensamiento, entre lo que se siente y la acción. Cuando el equilibrio se mantiene, podemos adaptarnos, aprender, construir sentido, por decirlo así, por una cuestión de esto del aprender del error, como un equilibrio, una armonía entre el pensamiento, la emoción y la acción. Y cuando se rompe, quizá como en el caso de Anthony, de la película del padre, la persona pierde quizá esa conexión interna que la sostiene, y con eso mismo también, como esto del no pertenecer o el no estar en el tiempo y espacio, no pensar quizás en el otro, que hay un otro, incluso también esto de no pensar en sí mismo, porque también tiene consecuencias. Y también como la síntesis de esta parte quizá, de que las funciones ejecutivas son los que nos permiten ser conscientes de nosotros y del entorno también que nos rodea. Con esta última imagen le doy a mi compañera. Bueno, buenas tardes. Yo soy Aldana Cuevas y voy a hablar sobre las funciones ejecutivas a lo largo del ciclo vital. Que estas funciones se van a desplegar progresivamente desde los primeros años de vida
y van a tener una relación con lo que es la maduración de la corteza prefrontal, como estaban explicando mis compañeros anteriormente. La primera etapa, que es la etapa de la infancia, se van a desarrollar gradualmente a través de lo que es la maduración del sistema nervioso, que esta etapa se va a dar entre los 3 y los 6 años de edad, y durante este tiempo se va a poder observar que hay avances notables en lo que es la inhibición de respuestas automáticas, en la flexibilidad cognitiva y también en la memoria de trabajo. Entonces, todos estos logros se vinculan con procesos de la sinapsis y de la mielinización de la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un aumento de la velocidad de las conexiones entre las neuronas. Entonces va a permitir un refinamiento funcional de las redes neuronales frontales, que no olvidemos que está en estrecha relación con lo que es la maduración de la corteza prefrontal. Entonces, en esta etapa es importante destacar de que el desarrollo no va a depender solamente de lo que son los factores biológicos, sino que también va a estar influenciado y va a tener un rol importante lo que es la interacción con el entorno tanto educativo y también familiar. ¿Por qué? Porque es una etapa de rápida adquisición de control emocional y también de inhibición. Entonces, el desarrollo del control emocional y la inhibición va a surgir de la unión entre la maduración cerebral justamente y del aprendizaje social que va a surgir de lo que es la parte educativa y la parte familiar. Entonces, en esta etapa se puede decir que el cerebro es la estructura, digamos, pone la estructura, y el entorno, las experiencias que lo van a fortalecer. Después tenemos otra etapa, que es la etapa escolar, que va a ir entre los 7 y los 12 años aproximadamente, y acá las funciones ejecutivas no solo se van a consolidar, sino también se van a diversificar. ¿Qué quiere decir esto? Se va a consolidar justamente porque se van a volver más estables y más eficientes. Los nenes de esta edad ya no van a depender tanto del entorno, de algún adulto, sino que van a poder autorregularse. Y también el tema de autodiversificarse son las funciones básicas se van a combinar y se van a ramificar justamente para generar habilidades mucho más complejas, como por ejemplo, la flexibilidad cognitiva se va a combinar con la planificación, entonces el nene va a poder resolver nuevos problemas que le surjan. Entonces esto va a permitir un mayor control sobre la conducta y sobre el pensamiento de los nenes. Con todo esto se va a poder observar progresos significativos en lo que es la planificación y la organización de las tareas, tanto escolares como también tareas cotidianas. Bueno, en esta etapa, el desarrollo cerebral se caracteriza por un proceso de poda sináptica. ¿Qué significa esta poda sináptica? Que es un proceso natural mediante el cual el cerebro va a eliminar todas las conexiones sinápticas que son poco utilizadas o que son innecesarias, y esto no va a implicar justamente una pérdida, sino que va a ser todo lo contrario, una optimización. ¿Y cómo se va a generar esta optimización? A través de que se conserva y se fortalece todos aquellos circuitos que son más usados. Y se va a hacer a través de lo que es la repetición de experiencias sociales y también de experiencias cognitivas. Un ejemplo de estas experiencias pueden ser que el nene lea, que juegue con otros nenes, que haga algún deporte. Entonces, todas estas experiencias van a entrenar al cerebro. Se puede decir entonces en esta etapa que el nene pasa de usar las funciones ejecutivas en tareas simples y las va a aplicar en contextos mucho más complejos. ¿Por qué? Porque el entorno se vuelve mucho más exigente con el nene y empieza a usar el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, no solo para jugar o para realizar alguna tarea, sino que también la va a utilizar en otros contextos, como por ejemplo poder resolver algún problema que tenga con un niño. Después tenemos la etapa de la adolescencia. En esta etapa, bueno, va a ir entre los 12 y los 20 años aproximadamente, en donde es una etapa crítica en el desarrollo ejecutivo. ¿Por qué? Porque durante la adolescencia el cerebro atraviesa un proceso de reorganización muy intenso. Entonces, esta reorganización, ¿en qué área se da?
en las áreas donde se controla la conducta, la toma de decisiones y las emociones. Entonces acá se puede decir que hay un segundo pico de desarrollo y de reorganización neuronal. ¿Por qué? Justamente por la maduración de la corteza prefrontal. Es decir, el cerebro del adolescente se está construyendo las bases para una mente adulta, pero todavía no está terminado. Y si bien las funciones ejecutivas tienen una mejoría en lo que son las etapas anteriores, sigue una desincronía entre los sistemas motivacionales y los sistemas de control, que son los sistemas motivacionales y emocionales, como el estriado, que está relacionado con la recompensa, y la amígdala, que como sabemos relacionada con el miedo y la emoción, maduran mucho antes. Pero ¿qué pasa? La corteza prefrontal, que regula y planifica la parte de los impulsos, madura mucho después. Entonces, esta diferencia, esta simetría que hay, explica por qué los adolescentes tienden a buscar siempre conductas de mayor riesgo, a buscar siempre sensaciones nuevas, tener que buscar algo nuevo y no poder regular las emociones en los distintos contextos sociales. Por eso reaccionan más rápido y más emocionalmente antes de pensar. Entonces, en la adolescencia, las emociones son mucho más intensas y la capacidad para regularlas todavía no está desarrollada del todo. Y las otras dos etapas, la de la adultez y la vejez, las va a explicar mi compañera. Bien, Aldana, quería agregar lo que escribí ahí, o sea, tenemos que sumarle la nueva regulación de lo hormonal, que está en constante crecimiento a partir de los 11, 12, etc. Sí. Bueno, gracias, Aldana. A mí me toca hablar sobre la adultez y el envejecimiento. Y durante la adultez temprana, más o menos y media, que va desde los 25 a 55 años, podríamos decir que las funciones ejecutivas tienden a mostrar un alto nivel de estabilidad y eficiencia cognitiva máxima, ya que la memoria de trabajo y la planificación estratégica alcanzan un máximo rendimiento. La inhibición de respuestas inapropiadas y el control emocional se estabilizan, favoreciendo socialmente, adaptándose socialmente a las cosas que le pasan diariamente. La eficiencia cognitiva permite gestionar tareas múltiples, resolver problemas y sostener la atención bajo demanda excesiva o prolongada. Por ejemplo, un adulto profesional que organiza su jornada laboral priorizando sus tareas, inhibiendo distracciones digitales, evalúa sus resultados al final de cada jornada, está haciendo uso óptimo de las funciones ejecutivas. Con el envejecimiento, en cambio, se observa un declive progresivo en varias funciones ejecutivas, particularmente en la velocidad de procesamiento, que procesa la información mucho más lentamente, después en la memoria de trabajo no son fáciles de adaptarse, como por ejemplo cuando se le cambia, está una calle cerrada y tiene que tomar otra calle, se les dificulta a la gente con envejecimiento. Entonces, es importante tener, si podemos pasar a esa filmina, por favor, gracias. Es importante los factores de protección, ya sea la estimulación mental, la salud mental, el ejercicio físico. Pese al declive inesperado, existen factores que protegen amortiguando los efectos del envejecimiento sobre las funciones ejecutivas. El ejercicio físico es una actividad regular que estimula la neurogénesis hipocampal y mejorando la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. La estimulación cognitiva a través de, por ejemplo, como muestra la imagen, el juego de ajedrez, las intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo estructurado por ejemplo, el programa de memoria, resolución de problemas, atención, ajedrez mismo, motivan redes ejecutivas
y contribuyen a mantener la eficiencia funcional del lóbulo frontal. Por ejemplo, los talleres de estimulación cognitiva en centros de jubilados ayudan a sostener la memoria operativa y la capacidad de organización diaria. El estrés crónico y la ansiedad y la depresión afectan directamente en el funcionamiento de la corteza emocional, y el bienestar psicológico son factores de protección, protectores claves para los mismos. Después mi compañera va a explicar lo que son los bloqueos y evaluaciones. Voy a explicar lo que son los bloqueos y las evaluaciones. Existen bloqueos y factores que pueden frenar o alterar lo que es el desarrollo del funcionamiento de las funciones ejecutivas. Puede ser la filmina anterior, porfa, Facu. La anterior, esa. Encontramos en estado de alerta, elevando el cortisol y afectando la atención, la memoria y el control de las emociones. Por otro lado, los traumas tempranos alteran los circuitos prefrontales y la regulación emocional, generando dificultades para la planificación o las tomas de decisiones. Y ambientes caóticos o la pobreza también genera una falta de estimulación cognitiva, una inestabilidad familiar. Lo que puede llegar a generar es una inseguridad también cotidiana. Crea un entorno poco propicio para el desarrollo del autocontrol y así la flexibilidad mental. Y también factores cotidianos, obviamente, como dormir mal, la mala alimentación o un estrés puntual reducen el rendimiento ejecutivo, incluso hasta en personas sanas. Por suerte, a pesar de estos bloqueos, el cerebro posee una enorme capacidad de plasticidad, es decir, una capacidad de reorganizar sus conexiones neuronales. Esta resiliencia ejecutiva permite que, aunque haya un daño, se pueda generar mecanismos compensatorios. Algunas actividades que obviamente estimulan esta plasticidad son, como bien mencionó mi compañera anteriormente, es el ejercicio físico regular. Se genera una mejora en la oxigenación del cerebro, una mejora en la conectividad prefrontal. También así las prácticas artísticas como la música, la lectura, la pintura fortalecen a la atención, la memoria y la flexibilidad. Y la interacción social positiva refuerza empatía, la autorregulación emocional y ayuda también a mejorar las decisiones compartidas. O sea que, en resumen, aunque existan factores adversos, el sistema ejecutivo puede recuperarse. Para evaluar más o menos el funcionamiento de las funciones ejecutivas existen o se utilizan algunas pruebas específicas. Acá podemos ver las más conocidas. Arriba a la izquierda tenemos el test de Stroop, que básicamente se le pide al sujeto que diga el color de la palabra, no lo que dice. Lo que hace es medir el control inhibitorio del sujeto. Abajo a la izquierda podemos ver el Wisconsin Cars Sorting Test, espero haberlo mencionado bien, que no sabría resumirlo como para darle seriedad a la presentación, pero básicamente se evalúa la flexibilidad cognitiva del paciente, tipo la capacidad para cambiar de estrategia frente a nuevas reglas. Arriba a la derecha tenemos la torre de Hanoi, también conocida de Londres. Mide lo que es la planificación y la resolución de problemas de la persona. Y abajo a la derecha los circulitos numéricos que se tienen que ir uniendo velozmente de forma consecutiva del 1 al 2, del 2 al 3, sin levantar el lápiz y lo más rápido que se pueda, evalúa la velocidad de procesamiento y la atención sostenida. Pero, a su vez, estos test tienen algunas limitaciones. A pesar de que son útiles, no existe un modelo teórico que explique todas las funciones ejecutivas. O sea, los resultados muchas veces pueden ser globales. Se dice que tiene
por ejemplo, un déficit ejecutivo, pero no se precisa bien qué componente es el que está afectado, si la memoria, la planificación, la inhibición. Y además hay que evaluar el contexto emocional y social del paciente, ya que esto puede influir. Por lo que debería esta interpretación ser integral y no solamente basarse en la métrica del test. Así que, para dar una breve conclusión de estos temas, las funciones ejecutivas pueden bloquearse tanto por factores externos como internos, pero también pueden recuperarse y gracias a la plasticidad del cerebro. Personas y asimismo estrategias de rehabilitación que pueden devolver la autonomía y la calidad de vida. Gracias. Voy a dar continuidad a la exposición. Mi nombre es Fabiana. Voy a hablar respecto al impacto de las disfunciones ejecutivas. Continuando con lo que decían mis compañeros, cuando estas funciones ejecutivas no operan de manera eficiente, lo que puede deberse a algún tipo de traumatismo craneoencefálico, producto de algún accidente neurológico, neurodegenerativo, como puede ser la demencia, el Parkinson, que van afectando de manera progresiva el funcionamiento del cerebro y deteriorando de esa manera las funciones ejecutivas. O bien, también se puede deber a algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, como el TDAH o el TEA. Y bueno, producto de estas situaciones donde las funciones ejecutivas no operan de manera eficiente, se va produciendo una serie de repercusiones que afectan diferentes facetas de la vida diaria del individuo, ¿no? Se empiezan a presentar desafíos diarios, como por ejemplo la dificultad para poder dar inicio a las tareas, mantener una organización, poder gestionar el tiempo de una manera efectiva, poder controlar las emociones impulsivas. Y todo esto puede llegar a generar problemas significativos de implicancias negativas en lo que es, por ejemplo, el rendimiento escolar, la productividad laboral o las relaciones sociales y personales que posee la persona. O sea, esta disfunción de las funciones ejecutivas impacta no solo en las personas, sino en todo el ambiente, en los ambientes en los que el individuo se maneja. Ahora bien, las lesiones que son producidas en el área prefrontal dan origen a una serie de síntomas que denominan, denominado síndrome disejecutivo. Bien, que provocan lo que es una dificultad para el control del pensamiento, una lentificación en los procesos cognitivos, una alteración en la capacidad para poder regular las respuestas emocionales, bien, y generalmente se manifiestan en lo que es la pérdida de la capacidad para poder planificar, anticipar, monitorizar o poder inhibir la actividad mental, en la dificultad para poder realizar las tareas de modo concentrado, presentándose un déficit atencional, una pérdida en lo que es la flexibilidad cognitiva, con una tendencia a la perseveración y la rigidez del comportamiento. Se empiezan a observar alteraciones en lo que es la personalidad, el humor, las emociones. Ahí se suele observar un incremento en lo que es la impulsividad y la desinhibición del comportamiento. Respecto a lo que serían las asociaciones clínicas, que es como lo dije en un inicio, generalmente la disfunción de las funciones ejecutivas suelen asociarse a trastornos del neurodesarrollo, como es el TDAH o el TEA, o bien algún tipo de traumatismo craneoencefálico, o trastornos neurodegenerativos, como se expone justamente en lo que es la película que nosotros articulamos con las funciones ejecutivas. Ahora bien, ¿qué sucede ante estas situaciones? Existen determinadas estrategias de intervención para poder rehabilitar bien y poder otorgarle una mejor calidad de vida a las personas que se encuentran transitando
disfunción ejecutiva. Bien, hay diferentes tipos de estrategias, entre ellas podemos mencionar lo que es la estimulación cognitiva, que constituye un recurso terapéutico que incluye ejercicios estructurados y progresivos que están diseñados para fortalecer las capacidades como la memoria, la atención, la flexibilidad cognitiva y la planificación. También podemos mencionar lo que es el entrenamiento en habilidades sociales, que son entrenamientos que permiten mejorar la interacción interpersonal, una regulación emocional, el manejo de la comunicación, resolución de conflictos. Sería, por ejemplo, practicar situaciones sociales ficticias. También hay terapias que están basadas en la plasticidad cerebral, bien, que consiste en realizar actividades de manera repetitiva y específicas. Y también mencionar el tratamiento con medicamentos, que si bien no tienen un efecto directo sobre las funciones ejecutivas, sí contribuyen a reducir los síntomas de los trastornos como puede ser el TDAH o la esquizofrenia. Ahora bien, como para ir cerrando esta parte, voy a hacer mención de lo que fue el primer caso documentado del síndrome disejecutivo, que es el caso conocido como Piñas-Geiger, perdón, si no lo pronuncié bien, que, bueno, era un trabajador, bien, que estuvo expuesto a una explosión y que producto de esa explosión una barra de hierro le atravesó desde la mejilla izquierda y salió por atrás del ojo. Ahora, ¿qué fue lo asombroso de esta situación? Que el trabajador, luego del accidente, no se vio afectadas las funciones sensoriales o motoras, sino que sí se observó que pasó de ser un trabajador, que era un trabajador responsable, que se encontraba bien adaptado, que era, pasó a ser lo contrario, pasó a ser un trabajador que se manejaba con impulsividad, que era irresponsable, que era grosero, que, o sea, se observa, ¿qué es lo importante de esto? Se observa un cambio, absoluto en lo que era el comportamiento y la conducta de este trabajador. Ahí en la filmina hay una imagen donde se puede ver cómo atravesó la barra y los efectos que produjo. Bueno, le voy a dar pie a mi compañera para que dé continuidad a la exposición. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Giselle Cirigliano. Pónganse felices, pues soy la última. Así que bueno, yo voy a hablar un poco del tema de la película, que lo tomamos como disparador del grupo, como digamos, para dar inicio, cuando empezamos a tratar todo el tema. Vimos todos la película y después a partir de ahí empezamos a resolver un poco el trabajo en general. Voy a hablar del tema de la película, voy a hablar del tema de instituciones, lo que son las leyes en Argentina, y bueno, voy a hacer el cierre. Respecto de la película que vimos, el personaje, como dijimos, la película es el padre, el personaje es Anthony, el personaje principal. En este personaje se encuentran, digamos, todas las alteraciones en funciones ejecutivas, como alteraciones cognitivas, emocionales, narrativas, hay desorientación temporal y espacial, confusión de identidad, fallas en la memoria de trabajo, déficit ejecutivos en la planificación, la secuenciación. Si puedes volver a la anterior, Facu, por favor. Gracias. Déficit ejecutivos, como decían, la planificación, la secuenciación, atención y control inhibitorio. Y desde la parte de emociones, la ansiedad, la irritabilidad, el miedo y la desconfianza. Bueno, lo que habíamos visto que la película refleja también con un lenguaje cinematográfico, lo que le sucede al personaje, pero que también en el espectador hace que el espectador experimente lo que es el deterioro cognitivo desde adentro, porque en algún punto empieza a sentir la falta de coherencia y de control que la película va generando, ¿no es cierto? Por empatía, y se produce como una especie de frustración frente a la pérdida de autonomía que refleja el personaje. Ahora sí, Facu, gracias. Respecto del rol del cuidador, yo también pedí al grupo, y les agradezco que me lo hayan dejado, pedí hablar de esto porque, trabajé durante el año pasado en una clínica psiquiátrica como orientadora de sala,
una clínica que, bueno, tenía 240 pacientes y pude observar tanto desde la parte profesional como desde la parte de la familia cómo impactaba justamente esto, tanto en el paciente como en el entorno. Bueno, el cuidador organiza, planifica y regula en lugar del paciente, actúa como un sustituto ejecutivo. Las tareas son de supervisión, de administración de la medicación, el acompañamiento emocional, la prevención de los riesgos. Hay un impacto emocional y biológico, se produce un gran estrés, ansiedad, puede haber algo de depresión, fatiga crónica y alteraciones inmunológicas. Bueno, es de suma importancia el apoyo psicosocial, el descanso, tanto del cuidador como, es decir, el cuidador en la familia como de las personas que están a cargo, ¿no? La alternancia en el personal y la psicoeducación familiar del paciente. Es necesaria la intervención interdisciplinaria, tanto en psicólogos, neurólogos, psiquiatras. También es importante la terapia ocupacional y el trabajo social. En mi caso particular tenía 8 personas a cargo, de las cuales 3 eran personas que, bueno, no tenían ningún tipo de comunicación verbal. Había 3 con parálisis cerebral y la mayoría de las personas en esta clínica tienen problemas tanto en todo lo que son las funciones ejecutivas como problemas motrices, ¿no es cierto?, asociados. O sea, hay comorbilidad de varias patologías, lo que lo hace más difícil todavía el tratamiento. Y sin un equipo interdisciplinario es imposible llevar adelante los casos. La siguiente, Facu, por favor. Bueno, en cuanto al tema de instituciones, bueno, actualmente en Argentina está la Ley Nacional de Salud Mental, que, bueno, fue sancionada en 2010. Esta ley da derecho a las personas, da una protección en la salud mental y asegura que sea integral, que sea comunitaria y que sea basada en los derechos humanos. Esto de que sea basada en los derechos humanos y que sea comunitaria es importante porque, bueno, la ley anterior estaba centrada en la enfermedad y en la internación, y esto, bueno, hizo un gran cambio en lo que fue la salud mental. La siguiente. Bueno, posteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también fue sancionada en el 2008, y aprobó en la Argentina bueno, varios de los derechos para todas las personas con discapacidad. Voy a nombrar algunos de ellos: el derecho a la vida independiente y a participar plenamente en la sociedad, el derecho a la educación inclusiva, el derecho al empleo e igualdad de condiciones, el derecho a la accesibilidad en el entorno físico, social, económico y cultural, el derecho a la salud, a la información, el derecho a la participación política y la justicia, y el derecho a la protección de la vida privada y la familia. En cuanto al tema de instituciones, todo lo que, bueno, actualmente no estoy trabajando más en esa clínica por un tema personal, tuve una operación cardíaca y se me complicaba mucho estar en un ámbito hospitalario por cuestiones personales de enfermedades, de contagio y demás. Lo que hizo que, bueno, cambié de trabajo, estoy actualmente trabajando en un centro de inclusión escolar, con acompañamiento a una nena también con problemas, una nena con TDAH, de primer grado. En cuanto a las instituciones, vuelvo a lo mismo, es importantísimo el trabajo interdisciplinario en las enfermedades que tienen un alto deterioro en las funciones ejecutivas. El abordaje integral me parece prioritario. El cuidador es parte central del proceso, necesita apoyo emocional, formación y espacios de contención. Bueno, las leyes argentinas garantizan los derechos y el acceso a la atención de salud y acción comunitaria. Dice, vuelvan al caso
perdón, profesor, no. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Que volvamos al caso que ustedes eligieron para interrelacionar con el marco teórico de las funciones ejecutivas. Lo que pasa es que este caso es únicamente habla del tema del Alzheimer. Y la verdad que todo lo que fuimos preparando tuvo que ver con varias patologías. O sea, nos dimos cuenta que había un montón de patologías, que no era solamente el Alzheimer o la demencia. Había muchísimas patologías donde las funciones ejecutivas en algún punto, hasta en la esquizofrenia, o sea, patologías que encontrábamos que tenían relación. El caso que nosotros vimos en la película, más que abordar el caso en sí, lo que tratamos fue de justamente vincularlo con el rol del cuidador, que era la persona que por ahí estaba más a cargo de Anthony en la película. Tanto en la parte de la familia como después, al final de la película, en la parte institucional. Bien. Bueno, para no confundir, vamos a decirle a los compañeros, porque después de acá tienen que estudiar ellos. Entonces, uno de los cuadros emblemáticos para poder ejemplificar las funciones ejecutivas es el síndrome disejecutivo propiamente dicho, que avala y muestra un montón de sintomatología, como vos decís, justamente si es un síndrome va a haber un montón de sintomatología. Entonces, eso es como el caso ejemplar para lo que son las funciones ejecutivas. Después es verdad que podríamos decir que, por ejemplo, pacientes frontalizados, pacientes con cuadros depresivos, pacientes con TDA, con trastorno bipolar, etcétera, podrían presentar síndrome disejecutivo o al revés. Si nosotros estamos en la clínica, estamos en el consultorio y vemos que hay pacientes con síndrome disejecutivo, podríamos ir al manual de síntomas y de cuadros al DCM, entonces con los criterios empezar a despejar, es como despejar la X, y llegar a un cuadro propiamente dicho como puede ser la esquizofrenia. Entonces, por un lado tenemos las funciones ejecutivas en su pleno funcionamiento, todo lo que eso acarrea y que se pueden interrelacionar con diferentes patologías como ustedes mencionaron. Yo tengo un cuadro que no lo subimos acá, yo lo puse en el PowerPoint, no sé si hace falta por ahí subirlo, lo pasé recién al grupo de WhatsApp, que es un cuadro en donde están todas las patologías, lo que afecta exactamente de las funciones ejecutivas y cuál sería la sintomatología. Ponelo en el TP. Lo agrego entonces. Agréguenlo todos al TP, al final, así queda claro. Yo pues no quería hablar tanto sobre, digamos, todo el grupo ya habló sobre lo que eran, las funciones ejecutivas en sí, después sobre las alteraciones en funciones ejecutivas y nos parecía como muy largo como para poner todas las patologías que afectaba. Está bien. Después otro tema particular es el tema del cuidador. Así que eso podrían hacer una tesis, si quieren, acerca de eso. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, cerramos acá. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, vamos al próximo grupo. Sí, somos nosotros. Ahora sí puedo presentar. ¿Andan por ahí? ¿Se me escucha? Sí, acá estamos, profesor. Acá estamos, profe. Roxy, se te escucha muy bajito. Acá estamos. Sí, se me escucha lejos. Ok. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, Ron. Sí. Perfecto, era el micrófono. Menos mal, a ver si no andaba. Bueno, vamos a comenzar. Somos el equipo 4 y en esta exposición vamos a hablar de la fascia. Antes de empezar, los invitamos a pensar en algo que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta, que es hablar. El lenguaje está presente en nuestra vida cotidiana, pero rara vez lo notamos hasta que hace falta. Gracias a él podemos pensar, expresar lo que sentimos, comunicarnos, enseñar, discutir y compartir cultura. Pero cuando el lenguaje se altera, algo mucho más profundo se ve afectado: la manera en que nos conectamos con los demás y con nosotros mismos.
Bueno, empezó a fallar, ahí vamos. El lenguaje es una de las funciones psíquicas superiores más complejas y características del ser humano. Nos permite unir pensamiento y emoción, transformar ideas en palabras y construir nuestra identidad. Por eso, perder la capacidad de hablar o de comprender el lenguaje no implica solo una dificultad para comunicarse, modifica la experiencia de la realidad. La afasia, en ese sentido, no es solo un trastorno neurológico, es una ruptura en el puente que une el mundo interior del exterior. El término afasia proviene del griego apasia, que significa sin palabra, y fue introducido por Armand Trousseau en 1864. La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión cerebral. Quien la padece puede tener dificultades para expresarse, comprender, leer o escribir sin que haya una pérdida de inteligencia ni de conciencia. El pensamiento sigue presente, pero el acceso a las palabras se interrumpe. Imaginemos lo que puede significar querer decir algo tan simple como tengo sed y no poder hacerlo. Esa barrera invisible entre el pensamiento y el lenguaje genera una profunda sensación de aislamiento y frustración. El estudio de la afasia fue un punto clave para comprender cómo el cerebro produce y comprende el lenguaje. Desde el siglo XIX, diversos investigadores comenzaron a relacionar las lesiones cerebrales con los trastornos del habla, abriendo el camino de la neuropsicología moderna. Hoy la afasia se estudia desde una mirada interdisciplinaria que combina la ciencia con la sensibilidad humana, buscando no solo recuperar el lenguaje, sino también la comunicación, la autonomía y la calidad de vida de las personas que la padecen. Ahora le paso la palabra a Débora, que pondrá en contexto lo que estamos presentando. Hola, hola. Bueno, soy Guada. Con respecto a la contextualización, ya la compañera ha definido la afasia y quiénes fueron los primeros en estudiarla. Pero ahora vamos a enviar un poco más allá. ¿Qué significa realmente tener afasia? Primero, es importante saber que la afasia es un trastorno que aparece después de que una persona ya hablaba normalmente. No es algo con lo que se nace, ni se debe a problemas de audición o de pronunciación o de inteligencia. Lo que se ve afectado son los mecanismos que usamos para pensar y expresarnos con palabras. Y esto puede pasar por varias causas: una ACV, un golpe fuerte en la cabeza, un tumor, una infección o enfermedades que afectan al cerebro con el tiempo. Muy bien, pasamos a la otra diapositiva, a la número 6. Hablamos acá con respecto a la historia del caso Broca. Acá tenemos uno de los casos más famosos, el paciente TAN. Se llamaba así porque era prácticamente la única palabra que podía decir. Lo curioso es que entendía lo que le decían, pero no podía formar frases. Cuando Broca estudió su cerebro, encontró una lesión en una zona específica del hemisferio izquierdo, que hoy conocemos como el área de Broca. Este caso fue clave para entender las afasias no fluentes, que eso posteriormente un compañero lo va a explicar. Bueno, las no fluentes, donde cuesta mucho hablar, aunque la comprensión esté bastante bien. Continuando en la diapositiva 7, ahora vamos con la historia del caso Wernicke. Unos años después, Wernicke describió algo muy distinto. Sus pacientes hablaban con fluidez, sin esfuerzo, pero lo que decían no tenía mucho sentido. Usaban palabras inventadas o mezclaban términos. En estos casos, la lesión estaba en otra parte del cerebro, el lóbulo temporal superior izquierdo, lo que hoy llamamos área de Wernicke, y que esto nos ayudó a identificar las afasias fluentes, donde el problema está más en la comprensión que en la producción. Y ahora pasamos a la diapositiva número 8, donde vamos a hablar con respecto a los aportes de Luria. Alexander Luria fue un verdadero pionero en cómo entendemos el lenguaje y el cerebro.
Luria cambió el enfoque clásico. En vez de pensar que cada función está en una cajita aislada del cerebro, propuso que todo funciona como un sistema interconectado. Imagínate que el lenguaje no es como una aplicación que abrís y usás, sino como una red de procesos que se activan juntos. Atención, memoria, comprensión, expresión, todo en diálogo. Él decía, no es solo dónde está la lesión, sino cómo afecta al sistema completo. Entonces, ¿qué hizo diferente Luria? Antes se pensaba que si alguien tenía una lesión en el área de Broca, por ejemplo, solo se afectaba la producción del habla. Pero Luria mostró que eso no siempre está lineal. Propuso que el cerebro trabajaba en sistemas funcionales, como en equipos que se reparten tareas y se apoyan mutuamente. Si uno falla, los otros intentan compensar. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque gracias a este enfoque, hoy se entiende que la afasia no es solo no poder hablar, sino una alteración compleja que involucra procesos cognitivos, emocionales y sociales. Y eso cambió la forma de evaluar y rehabilitar. Ya no se trata solo de repetir palabras, sino de entender cómo piensa, siente y se comunica la persona. Entonces, ¿qué dijo como legado Luria? Es considerado hoy el padre de la neuropsicología moderna. Sus ideas son la base de muchas pruebas clínicas y su mirada integradora sigue guiando a profesionales de neurología, psicología y fonoaudiología. En lugar de ver al paciente como un síndrome, lo vio como una persona con historia, contexto y potencial de recuperación. Muy bien, y le doy la palabra para que continúe con la exposición a la próxima compañera. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Débora. Bueno, el lenguaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano. Para que podamos hablar, comprender, leer o escribir, intervienen distintas áreas cerebrales que trabajan de manera coordinada. Dentro de las afasias que afectan la fluidez del lenguaje, encontramos tres tipos principales: la afasia de Broca, la afasia transcortical motora y la afasia global. El área de Broca se encuentra ubicado en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo y nos permite hablar y escribir de manera fluida. Esta zona planifica y coordina los movimientos de la boca, la lengua y la cara para producir el lenguaje. Cuando el área de Broca se daña, aparece la afasia de Broca. Por otro lado, el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, se relaciona con la comprensión del lenguaje y el significado de las palabras. Gracias a esta área podemos entender lo que escuchamos y lo que leemos. Si esta área se lesiona, aparece la afasia de Wernicke. Entre ambas áreas se encuentra el fascículo arqueado, un conjunto de fibras que las conecta, y su función es integrar la comprensión con la producción del lenguaje. Cuando se daña, surge la afasia de conducción, donde la persona comprende y puede hablar, pero tiene dificultad para repetir palabras o frases. Por otro lado, en el lóbulo parietal izquierdo encontramos el giro angular y el giro supramarginal. El giro angular participa en la lectura, la escritura, la denominación, el cálculo, integrando información visual, auditiva y semántica. Mientras que el giro supramarginal está relacionado con el procesamiento fonológico, es decir, con los sonidos del habla y la comprensión verbal. Si se dañan estas áreas, pueden aparecer dificultades para leer, escribir o repetir correctamente las palabras. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Bien, dentro de las afasias fluentes se incluyen la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia transcortical sensorial y la afasia nómica. Aunque el lenguaje se asocia sobre todo al hemisferio izquierdo, existen otras áreas que también participan: el tálamo y los ganglios basales. Por ejemplo, ayudan a mantener la fluidez y la coherencia del discurso, regulan el ritmo, el tono y la velocidad del habla. Cuando se lesionan, pueden aparecer las llamadas afasias subcorticales, donde se producen pausas, silencio o dificultades para expresarse. Por otra parte, el hemisferio derecho cumple un rol complementario muy importante. Nos permite dar entonación, ritmo y emoción al habla. Nos permite comprender matices como el humor o la ironía.
Si se daña, pueden presentarse trastornos pragmáticos que dificultan la interpretación del contexto emocional del lenguaje. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Por último, el lenguaje no actúa solo, depende de otros procesos cognitivos, como la memoria de trabajo verbal, que nos ayuda a mantener la información mientras hablamos o escuchamos, la atención, que nos permite seguir el hilo de una conversación, y el acceso al léxico, que nos ayuda a recuperar las palabras que queremos decir. Bueno, a continuación seguimos con la próxima diapositiva que la presenta mi compañero Gonzalo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profes. Bueno, voy a profundizar un poquito en la clasificación de las afasias. Vamos a ver varios tipos, cada uno con sus características, pero es importante que sepan desde el principio que las dos principales y más frecuentes son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. A partir de estas dos se organizan muchas de las otras variantes. Y para clasificarlas tenemos tres aspectos principales. Por un lado, la fluidez, si la persona puede hablar con normalidad o si su habla es muy lenta, dificultosa y trabajosa. La comprensión, si entiende lo que le dicen. Y la repetición, si puede repetir palabras o frases que escucha. Estos son los criterios que nos ayudan a diferenciar los distintos tipos de afasia. Por ejemplo, si una persona entiende bien, pero habla con esfuerzo y con frases cortas, probablemente tenga una afasia no fluente, como la de Broca. Si en cambio habla con facilidad, pero lo que dice no tiene sentido, inventa palabras o no comprende lo que le están diciendo, puede ser que sea una afasia fluente, como la de Wernicke. Y también hay casos en los que la repetición está conservada, es decir, la persona puede repetir frases, aunque no las entienda, lo que nos orienta a otros tipos de afasia, como las transcorticales. Pasamos, Roxy, a la otra diapo. Bueno, las afasias no fluentes. Antes de entrar en estos distintos tipos, es importante aclarar, por más que sea sencillo, qué significa que una afasia sea fluente o no fluente. Cuando hablamos de afasias fluentes o no fluentes, nos referimos obviamente a la fluidez del habla. O sea, fluente quiere decir que las palabras fluyen, que salen, aunque puedan ser incoherentes. Y bueno, no fluente indica que el habla no fluye, es lenta, con esfuerzo, aunque la persona sepa lo que quiere decir. En las afasias no fluentes, la persona sabe lo que quiere decir, pero le cuesta mucho expresarlo. El habla es lenta, con frases muy cortas, muchas veces sin conectores y con errores gramaticales. En general, acá la comprensión está bastante conservada. Y se asocian a lesiones en la parte frontal del cerebro, especialmente en el área de Broca. Tenemos tres tipos principales, lo que es la afasia de Broca. El paciente entiende lo que dice, pero le cuesta hablar, puede tardar mucho en responder, usa pocas palabras, forma frases muy simples. Por ejemplo, si le preguntamos a un paciente con esta afasia, ¿cómo te llamas? En vez de decir el nombre, podría repetir cómo, dice nombre, yo, Juan. En la afasia transcortical motora es parecida a la de Broca, pero acá sí la persona puede repetir frases. Y después en la afasia global, esta es la más severa. Este segmento afecta tanto a la comprensión como a la producción del lenguaje. La persona dice muy pocas palabras o ninguna y tiene mucha dificultad para entender lo que se le dice. Pasamos a la otra diapo. En las afasias fluentes, en este grupo, bueno, ocurre todo lo contrario, ¿no? La persona habla con facilidad, con mucha facilidad, sin esfuerzo, pero lo que dice muchas veces no tiene sentido, o inventa palabras. El problema principal está en la comprensión, o en la selección adecuada de las palabras. Estas afasias se deben a lesiones en la zona posterior del cerebro, sobre todo en lo que es el área de Wernicke. Y las principales son la afasia de Wernicke. Acá tenemos el habla fluida, pero súper incoherente, ¿no? El paciente habla mucho, pero no responde a lo que se le pregunta y tampoco comprende. Por ejemplo, si le preguntamos ¿dónde vivís?, puede contestar casa, azul, ventana, correr. Después otro tipo es la afasia de conducción. Tenemos la comprensión que está bien con el habla fluida, pero hay dificultad para repetir palabras o frases. La afasia transcortical sensorial, que es muy parecida a la de Wernicke, pero con repetición conservada, y la afasia anómica. En este caso, la persona habla bien, comprende bien, pero tiene mucha dificultad para encontrar las palabras. Sabe lo que quiere decir, pero no le sale la palabra exacta. Por ejemplo, si quiere decir tenedor, empieza a decir eso con lo que comes, esa herramienta. Pasamos a la última diapo, Roxy, que tenemos otras variantes, además de las principales, como habíamos visto,
Existen estas que son menos comunes. Tenemos la fascia transcortical mixta, que combina características de la motora y la sensorial. La persona no puede hablar con fluidez ni comprende bien, pero sí repite exactamente lo que oye. Esto también se llama, o se lo conoce como ecolalia, ¿no? Es una repetición automática e involuntaria de palabras. Por ejemplo, si el paciente escucha una charla, otra charla que dice en zapato, empieza a repetir zapato, zapato todo el tiempo. Incluso puede repetir una palabra que él diga. Y otra variante, son las afasias progresivas primarias, que son diferentes a las demás porque estas no aparecen de golpe por un ACV, sino que se desarrollan lentamente por enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. En estos casos el lenguaje se va perdiendo de a poco con el tiempo. O sea, la persona, si quiere decir tenedor, empieza a perder las ideas, las palabras, y empieza a decir eso con lo que se come. Obviamente, con el tiempo se vuelven cada vez más graves. Incluso deja de comprender lo que es el significado de palabras comunes, aunque las escuche todos los días. Y bueno, y aquí adentro hay 3 variables con lo que es la no fluente, la semántica y la logopénica. Para cerrar este tema y que quede bien en claro lo de la clasificación, entre todos los tipos de afasia que hablamos, las de Broca y Wernicke son las principales, son las que vamos a encontrar con mayor frecuencia en hospitales, en centros de rehabilitación, y entre ellas juntas representan más de la mitad de todos los casos. Esto se debe a que las 2 áreas del lenguaje, estas 2 áreas, son las que más suelen dañarse en los ACV, y que a su vez los ACV son las principales causas de afasia. Y además los síntomas suelen ser muy evidentes desde el principio. Esto facilita tanto el diagnóstico como el abordaje temprano. Bueno, le paso la palabra a mi compa. Una pregunta, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos faltarían exponer? 4. 4. Dale, muy bien. Después grupo 3, no se vaya, que quiero mencionarles algo. Bueno, buenas tardes para todos. A partir de acá me toca hablar del proceso de diagnóstico. Y bueno, cuando una persona sufre una lesión cerebral, cualquiera sea esta, y empieza a tener dificultades para hablar o comprender, lo primero que se hace es una evaluación clínica completa. En esta etapa se observa cómo se comunica el paciente, si se puede expresar, si entiende lo que dice, si repite mucho las cosas o si aparecen errores en las palabras. Todo esto lo analiza un equipo interdisciplinario, donde intervienen neurólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y neuropsicólogos. El objetivo principal es determinar qué tipo de afasia tiene la persona, porque no todas son iguales, y en base a esto podemos diseñar el tratamiento más adecuado. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico hay un paso muy importante, que son las pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas nos sirven para evaluar de forma más precisa las diferentes habilidades del lenguaje. Se analiza si la persona puede comprender, si puede repetir, si puede nombrar objetos, leer y escribir. Las más conocidas, y que nombramos acá, son el BDAE, que en español es el examen diagnóstico de afasia de Boston, la WAB, que es la batería de afasia occidental, y el Token Test. Gracias a estas evaluaciones, los profesionales pueden ver con más claridad qué funciones están afectadas y cuáles se mantienen intactas. Esto es clave para planificar la rehabilitación y seguir la evolución del paciente con el tiempo. Siguiente, Roxy, por favor. Bueno, otra parte importante del diagnóstico son las técnicas de neuroimagen. Estas nos permiten ver el cerebro directamente, desde adentro. Las más utilizadas son la tomografía computarizada, la resonancia magnética funcional y la PET. Estas imágenes ayudan a localizar la lesión, ver qué tan grande es y si afecta zonas relacionadas con el lenguaje, como el área de Broca o de Wernicke, que ya estuvimos nombrando anteriormente. Además, algunas técnicas muestran cómo se activa el cerebro cuando la persona realiza tareas lingüísticas, lo que sirve para evaluar la recuperación. En definitiva, las neuroimágenes complementan el trabajo clínico y permiten hacer un diagnóstico más completo. Pasamos a la siguiente. Bien. Dentro del proceso de diagnóstico también se hace lo que se llama diagnóstico diferencial.
Esto significa asegurarse que los síntomas correspondan realmente a una afasia y no a otro tipo de problema del habla. Por ejemplo, hay que distinguir una disartría, que es un trastorno motor del habla, o de una apraxia del habla, donde la persona sabe lo que quiere decir, pero no puede coordinar los movimientos. También hay que diferenciar algunas demencias, donde el lenguaje se afecta junto con otras funciones cognitivas. Hacer bien este paso es fundamental porque permite elegir el tratamiento adecuado. Para cada caso es distinto y hay que mejorar las posibilidades de recuperación del paciente. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Ceci, así que gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo voy a contarles un poco sobre los factores pronósticos, que son las características por las cuales la recuperación puede variar de una persona a otra. Por ejemplo, las personas más jóvenes suelen tener una mayor plasticidad cerebral, ya que su cerebro aún está en desarrollo. Otra variable importante es el género, ya que en las mujeres el lenguaje se distribuye de manera más equitativa entre ambos hemisferios. Esto se debe a que el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios suele ser un poco más grueso. También la influencia hormonal y genética favorecen la plasticidad cerebral. A nivel educativo, una mayor reserva cognitiva contribuye positivamente al proceso de rehabilitación. El tamaño y la localización de la lesión también son factores determinantes. Una lesión más pequeña tiene mejor pronóstico que una lesión más extensa. Y por supuesto, el apoyo familiar y social es fundamental, ya que la motivación y la adherencia al tratamiento dependen en gran parte de este acompañamiento. Pasamos a la siguiente. Todos estos factores se relacionan con el concepto de plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo. En el caso de la afasia, esto significa la posibilidad de que zonas no dañadas del cerebro asuman funciones que antes realizaban las áreas lesionadas. Por eso es tan importante iniciar una rehabilitación temprana y mantenerla en el tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las terapias principales encontramos la terapia del lenguaje, que es el eje central de la rehabilitación. Incluye ejercicios de comprensión, repetición y denominación. Entre los métodos más específicos de la terapia de afasia por inducción de restricción, también conocida como terapia de uso forzado, que consiste en hacer que el paciente use únicamente el lenguaje hablado sin apoyarse de gestos o escritura. Otra técnica es la terapia de entonación melódica, que utiliza el ritmo y la melodía para facilitar la producción del habla. Existen además estrategias compensatorias como el uso de gestos, lenguaje corporal o pictogramas, por ejemplo, mostrar una imagen de comer para indicar hambre. Y también el uso de apps comunicativas como puede ser un celular. Entre las innovaciones más recientes se encuentra la estimulación magnética transcranial, que envía impulsos magnéticos para activar o inhibir ciertas áreas cerebrales. Y la transcranial por corriente directa, en la que se colocan electrodos en el cuero cabelludo durante la terapia para potenciar sus efectos. También hay programas computarizados diseñados para practicar el lenguaje, incluso desde casa. Por último, la musicoterapia utiliza el canto y el ritmo para mejorar la fluidez y la producción del habla, especialmente en los casos de afasia no fluente, donde la compresión está relativamente conservada, pero la producción verbal está afectada. Pasamos a la siguiente. Bueno, el curso evolutivo de la afasia suele dividirse en 3 fases. Primero, la fase aguda, que ocurre inmediatamente después de la lesión y se caracteriza por síntomas severos, donde la persona tiene grandes dificultades para hablar, comprender o expresarse. Luego viene la fase subaguda, durante las primeras semanas después del daño, en la que suele haber una recuperación espontánea parcial, ya que el cerebro empieza a reorganizarse y compensar el daño, incluso aún sin tratamiento. Finalmente, la fase crónica, que comienza meses o incluso años después, cuando la recuperación depende sobre todo de la rehabilitación y del trabajo sostenido con las terapias mencionadas. Pasamos a la siguiente. Bueno, la afasia no solo afecta el lenguaje, también transforma profundamente la vida del paciente y de su entorno. En la persona puede generar frustración, aislamiento, pérdida de autonomía y en muchos casos depresión.
La familia, por su parte, debe adaptarse a nuevas formas de comunicación, lo que puede generar una gran carga emocional. A nivel social, las barreras comunicativas dificultan la reinserción laboral y comunitaria. Por eso, la rehabilitación no debe limitarse únicamente a recuperar el lenguaje, sino que debe incluir un acompañamiento emocional y sociointegral. A nivel mundial, se estima que alrededor del 30% de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular presentan afasia en la fase aguda. En Argentina, se calcula que aproximadamente 274.000 personas viven con afasia, y cada año surgen entre 4.000 y 5.000 casos nuevos. Le paso la palabra a mi compañera Melina. Buenas noches, vamos a desarrollar ahora el caso clínico. Estuvimos en contacto con una fonoaudióloga, quien nos compartió un caso clínico de una paciente de 50 años que desarrolló una afasia expresiva o de Broca como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Como explicaron anteriormente mis compañeros, esta alteración se caracterizó por una pérdida significativa de la capacidad de producción del lenguaje, pero manteniendo una buena comprensión del mismo. Continuamos con la siguiente diapositiva. La intervención comenzó con una evaluación diagnóstica interdisciplinaria que incluyó estudios neurológicos, fonoaudiológicos y psicológicos, con el objetivo de determinar el nivel de desempeño y definir así también el plan de tratamiento a desarrollar. Continuamos con la siguiente diapositiva. El abordaje terapéutico en este caso consistió en 2 sesiones semanales de rehabilitación fonoaudiológica, las cuales se extendieron durante un año, y la terapia incluyó un entrenamiento progresivo de las funciones lingüísticas desde el trabajo con fonemas aislados y grupos fonemáticos, hasta la construcción primero de palabras y de frases simples y posteriormente frases más complejas, con el fin de favorecer la intercomunicación. Asimismo, también nos comentó que se trabajaron aspectos musculares, orofaciales, respiratorios y fonatorios, fundamentalmente para la producción del habla, incluyendo la movilidad de los labios, la lengua, velo del paladar, maxilares y fosas nasales. Continuamos con la siguiente diapositiva. Un aspecto clave de la rehabilitación fue la activa participación de la familia y de los cuidadores. La paciente se encontraba en un hogar, tanto los familiares como el personal a cargo colaboraron en el cumplimiento de las pautas indicadas por los terapeutas, reforzando los ejercicios en su vida cotidiana. Esta colaboración fue señalada por la profesional como un factor decisivo en la evolución favorable de la paciente. La especialista remarcó, además, la importancia del trabajo interdisciplinario. En este caso, la interacción entre los fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos resultó fundamental, ya que permitió abordar al paciente de manera integral, contemplando no solo la rehabilitación del lenguaje, sino también los aspectos motores, emocionales y funcionales. Continuamos con la otra diapositiva. El resultado del tratamiento fue considerado exitoso, dado que la paciente evidenció avances significativos en su capacidad comunicativa. Si bien la terapeuta nos comunicó que la recuperación fue paulatina, se alcanzó un progreso notable que sorprendió tanto a la misma profesional por su rapidez y su eficacia. La experiencia que nos relató la fonoaudióloga demuestra que la rehabilitación del lenguaje no se limita únicamente a los ejercicios realizados en un espacio terapéutico, sino que se extiende a la vida diaria del paciente, a través de la práctica constante y el acompañamiento. La presencia y el compromiso de la familia refuerzan la motivación, reducen el aislamiento y potencian los avances logrados en el consultorio. Asimismo, este caso subraya la importancia de los profesionales de la salud que puedan mantener una comunicación clara y respetuosa con los pacientes, evitando actitudes paternalistas o infantilizadoras y fomentando, en cambio, un vínculo más bien terapéutico basado en la empatía y la dignidad. Todo esto va a constituir la base de un proceso de rehabilitación efectivo y capaz de favorecer la reinserción comunicativa y social del paciente.
A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a presentar un video de un caso de afasia de Broca que encontramos, tal como el caso clínico que presenté recién, a modo de ejemplificación. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pan. Pan. Ahora, un poco más fuerte. Pan. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy y... ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra Aisa. Te vas a la playa con esa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? Sí. ¿Sí? Venga. Muy bien. Bueno, y ahora sí, para finalizar, la fase nos enseña una lección fundamental. El lenguaje no es un lujo, sino el cimiento de nuestra humanidad. Hemos recorrido la compleja clasificación de estos síndromes desde la afasia de Broca hasta la afasia progresiva primaria. Vemos como el diagnóstico no es un mero etiquetado, sino una tarea detectivesca que integra la clínica, la neuropsicología y las neuroimágenes. Todo con el fin de localizar el fallo en el vasto sistema de comunicación cerebral. La buena noticia reside en el concepto de plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es notablemente adaptable y si esta plasticidad la que da sentido a la rehabilitación intensiva. El tratamiento de la afasia no solo busca recuperar palabras, sino restaurar la conexión del individuo con el entorno. Finalmente, el factor más determinante en el pronóstico no es solo la lesión, sino el apoyo humano. La afasia es un desafío integral que exige un equipo multidisciplinario y sobre todo una familia comprometida. Es nuestra responsabilidad como futuros profesionales transformar el silencio y la frustración en nuestras vías de comunicación. Concluyo recordándoles que tratar la afasia es mucho más que la terapia del lenguaje, es devolverle la voz y la identidad social a la persona. La afasia desafía a integrar ciencia y humanidad. Requiere compromiso profesional, interdisciplinario y familiar. Para finalizar, les dejamos una pregunta, una que nos interpela a todos. ¿Qué pesa más en la recuperación? ¿La terapia clínica o el apoyo social y emocional? Y por último, en nombre de los integrantes del Grupo 4, queremos agradecerles a todos ustedes por su atención e interés. Valoramos que nos hayan escuchado y esperamos haberles transmitido la profunda responsabilidad que implica el abordaje de esta condición. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Muy buena presentación, muchas gracias. Denme un segundito y ya estoy de vuelta con ustedes. Pero no se vayan. Ok.